Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado causando revuelo en el mundo del entretenimiento, especialmente entre los fans de las telenovelas y el drama turco. Vamos a hablar de Amor en Crisis, Atay y Serini separados. Si han leído bien, y sé que muchos de ustedes están aquí porque, al igual que yo, siguen de cerca las vidas de estas reconocidas figuras y las historias que protagonizan. Antes de empezar, quiero recordarles a todos que si aún no lo han hecho, aprovechen ahora mismo para hacer clic en ese botón de suscripción y activar la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, donde siempre traemos las noticias más jugosas y los análisis más interesantes del mundo del espectáculo. Así que, como les decía, el título lo dice todo: Amor en Crisis, Atay y Serini separados. La noticia ha caído como un jarro de agua fría para muchos. Atay Ulusoy y Serini Sarkaya, dos de los actores turcos más carismáticos y queridos, cuyas carreras han estado marcadas por éxitos rotundos y una química innegable tanto en pantalla como, aparentemente, fuera de ella, estarían atravesando un momento de profunda crisis en su relación. Y no solo eso, los rumores apuntan a una posible separación. Sé que esto puede sonar impactante y es exactamente por eso que decidimos dedicar este vídeo a desentrañar lo que está pasando, qué se dice, y por qué esta supuesta ruptura está capturando tanto la atención. Vamos a empezar por el principio. Para quienes quizás no estén tan familiarizados, Atay Ulusoy es un nombre que resuena con fuerza en Turquía y a nivel internacional. Conocido por sus papeles protagónicos en series como Fatih, Medcezir, y por supuesto, el fenómeno global de Netflix de Protector. Su porte, su talento y su misterio lo han convertido en un ídolo para millones. Por otro lado, Serini Sarkaya es una actriz y modelo igualmente deslumbrante y talentosa. La hemos visto brillar en producciones como Medcezir, Lale Devri y Fi, donde también demostró su versatilidad y su capacidad para cautivar al público. Su belleza y su presencia escénica son indiscutibles y juntos, como pareja, siempre han sido vistos como la pareja de oro del espectáculo turco. Entonces, ¿de dónde surgen estos rumores? Como suele suceder en el mundo de las celebridades, las especulaciones nacen de pequeñas pistas, ausencias notables y declaraciones ambiguas. En los últimos meses, se ha observado una disminución significativa en la aparición pública de Atay y Serini juntos. Si antes las redes sociales y los medios de comunicación estaban llenos de imágenes de ellos disfrutando de momentos juntos, ahora esa visibilidad ha disminuido drásticamente. Los paparazzi, que antes los seguían a cada paso, parecen haber perdido el rastro de su vida en común. Además de esta ausencia en el ojo público, se han filtrado algunos comentarios y rumores de fuentes cercanas, que aunque no confirmadas oficialmente, apuntan a fuertes desacuerdos y tensiones en la relación. Se habla de diferencias irreconciliables, de caminos profesionales que parecen estar distanciándose y, en general, de una falta de entendimiento que ha llevado a la pareja a un punto crítico. Algunos reportes sugieren que las presiones de sus respectivas carreras, la fama y las constantes miradas del público habrían pasado factura, creando un ambiente de estrés que la relación no ha podido soportar. Y aquí es donde entra el factor Medcezir. Como mencioné, fue en esta serie donde Atay y Serini se conocieron y donde su química trascendió la pantalla. Muchos fans se enamoraron de la pareja que formaban en la ficción, y esa admiración se trasladó a la vida real. Verlos juntos, tanto en pantalla como fuera de ella, era un sueño hecho realidad para muchos seguidores. Por eso, la noticia de una crisis o una separación no solo afecta a los involucrados, sino también a esa legión de fans que han invertido emocionalmente en su historia. Es importante recordar que en el mundo de la fama, los rumores son pan de cada día. Los medios de comunicación a menudo buscan la primicia, y no siempre la información que circula es veraz. Sin embargo, cuando los indicios son tan consistentes y provienen de diversas fuentes, es difícil ignorarlos por completo. Hasta ahora, ni Atay ni Serini han emitido una declaración oficial y contundente sobre su estado sentimental. Sus apariciones públicas han sido escasas y, cuando se les ha preguntado, han optado por respuestas evasivas o por mantener un silencio que irónicamente habla mucho. ¿Qué podría haber llevado a esta situación? Las razones detrás de una separación nunca son sencillas, y en el caso de parejas tan expuestas, los factores se multiplican. Podríamos estar hablando de: primero, las diferencias de personalidad o de visión de futuro. A pesar de la
Aparente compatibilidad, las parejas evolucionan y a veces esas evoluciones toman rumbos distintos. Quizás sus prioridades personales o profesionales han cambiado, y lo que antes los unía, ahora los separa. Segundo, la presión mediática y la falta de privacidad. Estar constantemente bajo el escrutinio público es agotador. Los flashes, las preguntas, los cotilleos, todo eso puede generar una tensión insoportable. Si buscaban un respiro y no lo encontraban, es natural que la relación se viera afectada. Tercero, problemas inherentes a cualquier relación. Aunque sean celebridades, siguen siendo seres humanos con sus propias luchas y desafíos. Los problemas de comunicación, las discusiones, las diferencias de opinión son parte de cualquier vínculo y a veces simplemente no se logra superar. Cuarto, y quizás lo más doloroso para los fans, la posibilidad de nuevas ilusiones. Sin querer entrar en especulaciones infundadas, es una posibilidad en cualquier ruptura que uno o ambos decidan seguir adelante y buscar nuevas conexiones. Lo cierto es que independientemente de las razones, la noticia de esta posible separación ha generado una ola de reacciones. En redes sociales, los fans están divididos. Algunos expresan tristeza y preocupación, pidiendo que ambos encuentren la felicidad, ya sea juntos o por separado. Otros, más esperanzados, creen que se trata solo de una crisis pasajera y que la pareja logrará superar este bache. Y por supuesto, no faltan quienes especulan sobre posibles terceros en discordia, aunque hasta ahora no haya habido ninguna prueba que lo respalde. Lo que sí está claro es que la separación de dos figuras tan importantes como Atay Ulusoy y Şerini Sarıkaya no es un asunto menor en el mundo del entretenimiento turco. Ambos son pilares en sus respectivos campos y su vida privada, para bien o para mal, siempre estará entrelazada con su éxito profesional en la mente del público. Nosotros como espectadores y seguidores, solo podemos esperar y, si es el caso, respetar las decisiones que tomen. Lo más importante al final del día, es que cada uno encuentre su propia felicidad y paz. Ver a nuestros artistas favoritos felices, ya sea en su vida personal o en sus proyectos laborales, es lo que más deseamos. En resumen, la noticia de amor en crisis, a Atay y Şerini separados, no es solo un titular más. Refleja la complejidad de las relaciones en el ojo público y la constante atención que se presta a la vida privada de las celebridades. Los rumores de separación, alimentados por la menor aparición pública y comentarios de fuentes no oficiales, han puesto a los fans en alerta, reviviendo quizás la magia que los unió en Medcezir. Aunque no hay confirmación oficial, la situación genera una gran expectativa y debate entre sus seguidores. Espero que hayan encontrado esta información interesante y les haya dado una visión más clara de lo que está sucediendo con Atay Ulusoy y Şerini Sarıkaya. Sabemos que son dos artistas que aman y admiramos y por eso, sus vidas personales, cuando salen a la luz, siempre generan un gran impacto. Llegamos al final de nuestro vídeo de hoy, y antes de despedirme, quiero agradecerles enormemente por acompañarnos una vez más. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles contenido de calidad y a mantenerlos informados sobre las noticias más relevantes del mundo del espectáculo. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Les sorprendió la noticia? ¿Creen que es solo un rumor, o hay algo de cierto? ¿Qué esperan para el futuro de Atay y Şerini? Dejen sus opiniones y comentarios en la sección de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y por supuesto, si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle a me gusta, compartirlo con sus amigos y, lo más importante si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestros nuevos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.